Bueno, y en honor al tiempo, lo primero que quiero hacer es darles la bienvenida a otra capacitación de la iniciativa Angels. Como siempre, es un placer volver a tenerlos acá y si es la primera vez que se conectan con nosotros, bienvenidos. Les cuento un poco, la iniciativa Angels es una iniciativa no promocional del laboratorio Boehringer Ingelheim que lo que busca es que más ACVs sean mejor tratados en lugares donde ya se tratan y en lugares donde no se tratan empiecen a tratarse. Y justamente hoy vamos a hablar un poco de tomografía en el ACV hiperagudo, pero con el foco justamente en los aspectos más técnicos y prácticos, y para eso tenemos un excelente disertante y un amigo, como es el doctor Hernán Chávez, que es el jefe de la sección de neuroradiología del servicio de tomografía del Instituto Fleni en Buenos Aires. Antes quiero hacer algunas aclaraciones. Van a ver que tienen disponible en el Zoom las preguntas y respuestas. Si tienen preguntas van a poder hacerlas allí y las vamos a ir respondiendo junto con Hernán al terminar cada sección de este taller. No hace falta que den su asistencia porque les va a llegar automáticamente el certificado en los próximos días por el solo hecho de haberse conectado al taller. Así que no es necesario que nos digan hola, soy tal y estoy aquí. Eh, y si no les llega, ahí sí se pueden conectar con nosotros. Para poder hacer la última parte del taller, que es justamente una parte interactiva de WOW, la vamos a hacer ahora acá y la va a mostrar Hernán, pero ustedes la van a poder seguir haciendo en sus casas y para eso es importante que se puedan registrar dentro de la página de la iniciativa Angels. Recuerden que eso es gratuito y que tienen un montón de herramientas de justamente interactivas, donde también tienen cursos, tienen clases y tienen recursos como checklists descargables que van a poder utilizar libremente. Así que los invitamos también a que puedan investigar justamente en nuestra página web. Y ahora, para no sacarle más tiempo, bienvenido Hernán y gracias por acompañarnos hoy. Bueno, Maya, muchas gracias. Muchas gracias por la introducción y también principalmente por la invitación a poder participar de esta charla y compartir un poco mi experiencia en el manejo, en la etapa diagnóstica, ¿no? del ACV hiperagudo, sobre todo mediante tomografía computada. Así que antes de iniciar la charla les vamos a hacer como una pequeña votación, más que votaciones realmente es como un sondeo queríamos conocer un poco el público y queríamos conocer de dónde son, de qué país son y cuál es su especialidad, ¿sí? Para conocer un poquito, como son muchos, ya tenemos más de 340 conectados y siguen sumando, para saber un poco de con quién estamos hablando, cuál es nuestro auditorio. Bien, tenemos una gran presencia de Argentina, pero también de Colombia, seguido de Ecuador, No se Uruguay, queda atrás Colombia. no para nada. Chile también, un 4% de Chile, pero también Perú con un 2% y Paraguay con un 1%. Tenemos 5 personas que son de otro país. Si quieren eso lo pueden poner en preguntas y respuestas para saber de dónde son. Tenemos un poco de intriga de dónde son. Y dentro de las especialidades tenemos médicos clínicos, tenemos enfermeros y enfermeras, tenemos muchos técnicos en radiología también, médicos especialistas en imágenes, Ahí tenemos hay pocos, neurólogos, ahí tenemos pocos, así que... emergentólogos. Pero sí, tenemos un público bastante No te heterogéneo, muy siguieron tanto, interesante. Hernán. No me siguieron tanto, por ahí ya me escucharon. Pero la verdad que es un público muy heterogéneo, así que espero que la charla, digamos, sea útil en distintos aspectos para cada uno, porque es una charla por ahí amplia, con algunos conceptos más introductorios y otros un poquito más avanzados o profundos, así que supongo que cada uno podrá rescatar lo que le sea de utilidad o al menos tener una introducción a algunos conceptos por ahí un poco más avanzados, ¿no?
Tenemos de Venezuela también. Ah, Venezuela. Muy bien. Bueno, Bueno, vamos a cerrar la votación. Les compartimos los resultados también para que todos puedan mirar un poco quiénes son los compañeros que están presentes. Y entonces ahora sí, Hernán, todo tuyo. bueno, muchas gracias, Maya. Y bueno, vamos a empezar con la charla. Sí, la idea, este es el organigrama de la jornada de hoy, que tenemos pautadas 2 horas. Vamos a ver cómo se mantienen conectados o cuánto se mantienen conectados, pero la idea es hacer una muy breve introducción a lo que es el uso de la tomografía computada y comparar, digamos, el uso de tomografía computada versus resonancia magnética en el diagnóstico del ACV hiperagudo, pasar a hablar de algunos aspectos prácticos del uso de tomografía computada, de los signos radiológicos clásicos y no tan clásicos, de las distintas submodalidades de tomografía computada sin contraste, angio-TC y perfusión por tomografía computada, ejemplificar todo esto con un caso clínico, digamos, poner en práctica estos aprendizajes con un caso clínico, y después pasar a algunos aspectos técnicos más específicos de la adquisición de las imágenes de tomografía computada sin contraste, angio-TC y perfusión. Si esto nos va a llevar unos 15 minutos, lo dejamos para el final para focalizar, digamos, y quienes estén interesados en esos aspectos más técnicos de la adquisición de las imágenes, más para en una etapa posterior. Y por último, vamos a ver cuánto tiempo nos queda para hacer como un taller Aspects basado en esta plataforma WOW, que la verdad que es muy interesante. Mostrarles algunos casos y dejarles, digamos, digamos, la iniciativa o la duda, digamos, de cómo seguir trabajando y cómo seguir formándose en el uso de esta herramienta y de este score que es tan útil en el diagnóstico del ACV agudo. Bien, empezamos con la introducción, ¿sí? Entonces, siempre es una típica comparación, ¿por qué utilizar tomografía computada cuando hay equipos de resonancia magnética y cuál es la ventaja y desventaja de cada uno? Respecto a la tomografía computada, ¿cuáles son las ventajas? Punto número uno, hay una mayor disponibilidad de equipos. Al menos 3 veces la cantidad de tomógrafos con respecto a equipos de resonancia magnética, al menos ese es el dato en Argentina, pero supongo que en el resto de Latinoamérica será algo similar. Los equipos de tomografía computada son más abiertos, es una dona, digamos, es un aro. En cambio, el equipo de resonancia magnética es un cilindro donde el paciente tiene que entrar completamente adentro. Entonces, no solamente producen menos claustrofobia los equipos de tomografía computada, sino que también los médicos y los técnicos tienen mayor acceso y mayor control del paciente. Aparte, los equipos de tomografía computada son mucho más veloces, ¿sí? Al menos 4 veces la velocidad de adquisición de imágenes. Y por último, que no es un dato menor, hay un menor costo del procedimiento, ¿sí? Al menos 3 veces menos del costo de procedimiento de un estudio de tomografía computada versus un estudio de resonancia magnética. Estos son datos aproximados y seguramente varíen de lugar a lugar y de país a país. A modo de comparación, digamos, un protocolo de tomografía computada para la evaluación de un paciente con stroke que contemple la adquisición de una imagen de tomografía computada sin contraste, una angiotomografía y una imagen de perfusión son unos 5 minutos, más o menos. En cambio, si pasamos a adquirir imágenes similares o equivalentes en un equipo de resonancia magnética, estamos hablando de 20 minutos. Entonces esa es la relación de casi 4 veces más de tiempo en la adquisición, solamente en la adquisición de las imágenes para la evaluación de un paciente con ACV hiperagudo. En cuanto a las desventajas, ¿sí? Sabemos que la tomografía computada usa radiaciones ionizantes. 10 milisievert es la dosis efectiva promedio que utiliza, digamos, todo un protocolo completo de stroke, ¿sí? Que incluya tomografía computada, angio-TC y perfusión. Otra desventaja podría ser el uso de contrastes iodados, ¿sí? En general los contrastes que se utilizan en radiología basados en yodo o basados en gadolinio tienen una incidencia de reacciones adversas de 1 en cada 1000 pacientes, quizá ligeramente superior
es la de los contrastes iodados versus a los que utilizan gadolinium, pero de cualquier forma es muy baja la tasa de reacciones adversas severas, no estoy hablando de las reacciones adversas severas que pueden comprometer la vida del paciente. Y por último, la última desventaja que uno podría mencionar, que la tomografía computada tiene menor sensibilidad para la detección de los signos de isquemia aguda respecto a la resonancia magnética. Con la secuencia de difusión podemos llegar a un 100% de sensibilidad. Sin embargo, esto es algo que vamos a recalcar a lo largo de la charla, no es una condición necesaria confirmar la presencia de una isquemia para habilitar el tratamiento de reperfusión, ¿sí? Así que eh, respecto a los contrastes iodados, algo en particular, dos cosas les quiero mencionar con respecto a los contrastes iodados. Sería recomendable utilizar contrastes iodados que tengan una concentración de yodo de por lo menos 300 miligramos por mililitro, ¿sí? Eso nos va a ayudar a obtener imágenes angiográficas y de perfusión de buena calidad. Y respecto a los distintos tipos de contrastes iodados que se ofrecen en el mercado, priorizaría utilizar este tipo de contrastes, los contrastes hiposmolares o isosmolares no iónicos, ya que si bien tienen un costo adicional respecto al resto, son los que menor nefro y cardiotoxicidad y menor tasa de reacciones adversas tienen. Bien, vamos a pasar a hablar de los aspectos prácticos y después vamos a hacer un pequeño, antes de seguir con el caso clínico, vamos a dejar ahí una pequeña instancia para preguntas sobre lo que vamos viendo. En la instancia diagnóstica es importante que las tres modalidades que estamos hablando, ¿sí? La tomografía computada, la angio-TC y la perfusión, sean evaluadas en forma complementaria y no deben ser interpretadas en forma aislada. ¿Sí? Hay que integrar la información de los tres métodos y no verlas en forma consecutiva, pero sin rever las imágenes adquiridas en forma previa. ¿Sí? Muchas veces son los hallazgos de la perfusión los que nos hacen rever la angio-TC o la angio-TC lo que nos hace rever y buscar, o la perfusión o las imágenes de angio-TC son las que nos hacen o las que nos llevan a rever la imagen de tomografía computada sin contraste para detectar algunos signos de isquemia aguda. Otra recomendación es utilizar el hemisferio sano como referencia, ¿sí? Si nosotros sospechamos una isquemia del hemisferio cerebral derecho o cerebeloso, digamos, aprovechar la simetría del encéfalo para guiarnos y evaluar el hemisferio posiblemente afectado. Y para esto también, para esta evaluación integral y de las modalidades complementarias, también es fundamental conocer no solamente la anatomía estructural, sino la vascular y los territorios vasculares, ya que estos son los que nos guían y nos permiten lograr una mejor interpretación de las imágenes. Respecto a esto, vamos a hablar muy brevemente, esto es en 3 minutos, neuroanatomía estructural y vascular y territorios vasculares en 3 minutos, pero algunos conceptos que son elementales para la charla son que a nivel de encéfalo podemos hacer dos cortes que son clásicos en la evaluación y que tenemos que conocer bien cuando evaluamos las tomografías computadas y particularmente la tomografía computada en el contexto de un paciente con ACV, ¿sí? Y tenemos dos niveles que a veces se llaman como nivel ganglionar y nivel supraganglionar. En el nivel ganglionar tenemos tejido de sustancia gris en la región de los ganglios de la base, principalmente lenticular, el núcleo caudado, estos separados en parte por la cápsula interna. Y tenemos algunas estructuras corticales y subcorticales y particularmente llamarles la atención de lo que es eh, el lóbulo de la ínsula, la cual tiene un ribete de corteza y una sustancia blanca subcortical adyacente al núcleo lenticular. El nivel superior tenemos lo que se llama conocido como nivel supraganglionar, donde ya no vemos estructuras de sustancia gris profunda, sino que vemos la sustancia blanca de ambos hemisferios cerebrales, ¿sí? O centros semiovales, y también vemos la corteza y la interfaz córtico-subcortical.
Respecto a las arterias principales que irrigan al cerebro, ¿sí? Tenemos las dos carótidas y las dos arterias vertebrales. Las dos carótidas son las que forman la circulación anterior y las arterias vertebrales forman el afluente arterial de la circulación posterior. Las dos arterias vertebrales forman el tronco basilar y entre el tronco basilar y las dos arterias carótidas se forma todo lo que es el polígono de Willis, y a partir de este círculo anastomótico es que emergen las principales arterias que van a irrigar a los hemisferios cerebrales, las arterias cerebrales anteriores, las arterias cerebrales medias y las arterias cerebrales posteriores. La irrigación de la fosa posterior va a depender de todas las ramas perforantes que emergen del tronco basilar y de las arterias vertebrales también. En cuanto a los territorios vasculares, ¿sí? También es importante conocerlos y cómo, es decir, qué sectores del parénquima cerebral, supra e infratentorial, están irrigados o su circulación depende de qué arterias, ¿sí? Ya que esto también nos permite hacer una mejor interpretación de las imágenes, no solamente para hacer el diagnóstico del ACV, sino que también para guiar en la determinación etiológica del ACV isquémico. Y acá podemos, a modo de resumen, lo que vamos a estar hablando, digamos que son en qué instancia diagnóstica nos ayudan cada una de las submodalidades de tomografía computada. La tomografía computada sin contraste nos va a ayudar, digamos, al objetivo número uno del estudio de imágenes en el paciente que ingresa con un ACV hiperagudo, que es descartar la hemorragia, ¿sí? Que es la principal contraindicación para administrar un tratamiento de reperfusión. También nos va a permitir evaluar la extensión de la isquemia, principalmente mediante la utilización de la escala Aspects, y también ver si hay, no solamente en la instancia aguda, sino en el seguimiento del paciente, signos de efecto de masa que pueden hablar de un infarto maligno o con peor pronóstico. Mediante el angio-TC vamos a identificar si hay una obstrucción vascular de un vaso de gran calibre, de mediano calibre o más distal, y también, como dijimos antes, nos va a ayudar a determinar la etiología o colaborar en la determinación etiológica de la ACV. Y por último, la perfusión, ¿sí? Nos va a ayudar a definir conceptos esenciales para lo que es la selección del paciente en ventana extendida, de lo cual vamos a hablar un poquito más adelante. Vamos a empezar con la TC sin contraste. Sí, hay algunas consideraciones básicas que son importantes a la hora de evaluar la TC sin contraste. ¿Sí? La tensión de los rayos X en cada tejido es relativamente constante y se mide con una unidad que se llama unidad de Hounsfield. Y estos son los valores aproximados y va, como digo, relativamente constantes independientemente del equipo para el líquido cefalorraquídeo, 8 unidades de Hounsfield, sustancia blanca 30, sustancia gris 45, la sangre tiene 60 unidades de Hounsfield y en valores extremos ese rango va de 1000, que es el hueso, a -1000, que es el aire. ¿Sí? Ahora, nosotros no podemos percibir toda esta gama de grises, porque estos son imágenes en blanco y negro, y entonces lo que uno hace, los software de visualización de imágenes, lo que hacen es convierten estos rangos de valores de unidades de Hounsfield a distintos tonos de gris, basados en lo que llaman ventanas de visualización. Las ventanas de visualización lo que hacen es discriminar, digamos, definir un centro y un ancho de la ventana para poder discriminar ciertas estructuras. Estas ventanas ya están preconfiguradas y nos ayudan y vamos a seleccionarlas en base a lo que querramos evaluar. Una ventana ósea, por ejemplo, nos permite evaluar con mucho detalle todo lo que son las estructuras óseas del cráneo de cualquier parte del cuerpo. Una ventana de cerebro clásica con un nivel y un ancho característicos nos permiten evaluar las distintas estructuras del parénquima encefálico. En cambio, la ventana de stroke, que es específica para la evaluación y la detección de signos de isquemia aguda e hiperaguda, nos genera más contraste entre la sustancia gris y la blanca, que tienen una densidad muy similar, para poder aumentar la sensibilidad del método. Entonces,
dijimos, tomografía computada, objetivo número uno y primordial es la detección de hemorragia intracerebral, que esta puede tener distintas formas. Puede ser la clásica hemorragia intraparenquimatosa, ¿sí? Que en general suele ser bastante evidente, pero también pueden ser formas más sutiles como la hemorragia subaracnoidea, hemorragia subdural, hemorragia intraventricular o un hematoma epidural, ¿sí? Y acá, a modo de resumen, ¿sí? Las imágenes que uno se puede encontrar, no solamente buscar esto, digamos que es por ahí lo más frecuente, o la forma de presentación del ACV hemorrágico, pero también ir a buscar dentro de los ventrículos que no haya colecciones hemáticas, y a veces son muy pequeñas y están en la zona de declive de las astas posteriores de los ventrículos laterales. También buscar la hemorragia subaracnoidea, que a veces es masiva y fácil de identificar, pero muchas veces está en la convexidad y es algún pequeño surco que tiene sangre y no es tan fácil de identificar. También el hematoma subdural, que a veces puede tener una densidad similar, si no es hiperagudo, puede tener una densidad similar a la del parénquima y hay que también estar atentos para detectarlo por el efecto de masa que ejercen. Y el hematoma epidural, que más se da en contexto de un trauma severo. Eh, Otra cosa, sí, que es importante diferenciar es lo que es la transformación hemorrágica. No es la misma situación. En general, la transformación hemorrágica es un ACV isquémico que, digamos, que se termina transformando en un ACV hemorrágico, o perdón, sino más bien es un ACV isquémico en el cual parte de ese tejido puede tener algún tipo de hemorragia, ¿sí? Esta es una forma de clasificarlo. Y en general esto es consecuencia no siempre del tratamiento, ¿sí? Quizá las formas más severas están más asociadas al tratamiento, pero tanto en los pacientes con o como sin tratamiento pueden tener transformación hemorrágica y hay distintos grados de severidad, ¿sí? Desde formas muy leves, que solamente es un petequiado hemorrágico en la periferia del área infartada, o con mayor componente, pero todavía sin efecto de masa, o ya lo que es el hematoma parenquimatoso tipo 1 y tipo 2, donde sí hay ya un efecto de masa atribuible al hematoma, ¿sí? Que representa el 30% del área infartada o más del 30% del área infartada, ya con algún tipo de volcado ventricular o volcado al espacio subaracnoideo. Tenemos también que hablar de cuáles son los signos de isquemia hiperaguda, ¿sí? Como dijimos, la sensibilidad es moderada, pero con alta especificidad. La tomografía computada tiene una sensibilidad moderada, pero alta especificidad. Y utilizando la ventana de esta stroke, que genera mayor contraste entre la sustancia blanca y la sustancia gris, podemos incrementar la sensibilidad del método. Tenemos varios signos, ¿sí? De los cuales vamos a hablar. El signo de la cuerda, el cual suele ser inmediato, es la evidencia del trombo en la arteria, que ocluye la arteria, el signo de la cuerda, o el signo del vaso hiperdenso también se lo llama. El signo del ribete insular y la hipodensidad gangliobasal y la cápsula interna son signos tempranos, ¿sí? Que se dan dentro de las 3 horas del inicio del ACV. Y la hipodensidad parenquimatosa es un signo un poquito más tardío que aparece dentro de las 6 horas. También la tomografía computada sin contraste nos va a ayudar a determinar la extensión del infarto, ¿sí? Lo cual puede condicionar la administración del tratamiento de reperfusión, porque ya hay mayor riesgo de sangrado, y va a predecir y puede predecir también la evolución funcional del paciente. La escala Aspex nos permite hacer una cuantificación más precisa de la extensión y nos da un lenguaje común para hablar de cuál es la extensión de ese infarto. Y por último, también la tomografía computada sin contraste nos permite evaluar cuáles son los signos de severidad, si hay presencia de signos de severidad, digamos, cuando uno tiene borramiento de surcos o borramiento de surcos masivos en el hemisferio, cuando hay colapso de cisternas, cuando hay una compresión ventricular importante, cuando hay desviación de la línea media también, importante, cuando ya hay hidrocefalia o herniaciones del parénquima encefálico, son todos signos de severidad y que también hay que estar atento a estos signos porque en muchas instancias, no en muchas, pero en algunas instancias pueden condicionar un tratamiento, un desplaquetamiento para evitar mayores complicaciones.
Vamos a ir viendo uno por uno estos signos de isquemia hiperaguda, ¿sí? El signo de la cuerda, como les decía, el signo del vaso hiperdenso, es la evidencia del trombo, principalmente en la arteria cerebral media, sí, ese es el signo de la cuerda, pero también podemos ver signos de vaso hiperdenso en otras localizaciones, ¿sí? En algún ramo más distal de la arteria cerebral media o en la arteria cerebral anterior o incluso en el tronco basilar. Cuando está presente, ¿sí? Cuando tenemos un trombo que tiene suficiente cantidad de componente hemático y de fibrina para generar una hiperdensidad, es muy sensible a tomografía computada para detectar este signo. Y en el lado afectado, si es una arteria par, no va a aparecer. Entonces, en eso podemos utilizar para detectar y para confirmar la presencia del trombo y no solamente como tener un valor de cuantificación, podemos utilizar y medir la densidad absoluta del trombo y que cuando de ese vaso hiperdenso y cuando tiene una densidad de más de 43 unidades Hounsfield nos ayuda a confirmar. O la otra forma es hacer una razón de densidad entre la arteria afectada y la arteria sana. Y si esta razón de densidad es mayor a 1,2 del lado afectado, también nos ayuda a confirmar la presencia del signo de la cuerda. Respecto al signo del ribete insular, esto es el signo que se pone en manifiesto cuando hay una isquemia que compromete el lóbulo de la ínsula. Entonces, del lado afectado vamos a ver la pérdida de diferenciación córtico-subcortical del lóbulo de la ínsula. El lóbulo de la ínsula tiene 5 giros, 2 giros cortos, 3 giros largos. No importa mucho eso, pero tiene varios giros donde cada uno tiene un manto cortical y una sustancia blanca subcortical, en la cual uno puede diferenciar una pequeña diferencia de densidad entre uno y otro. Cuando hay una isquemia, se pierde esa diferenciación, que es lo que pasa en cualquier lóbulo que sufre una isquemia. Si hay una pérdida de diferenciación córtico-subcortical, ¿sí? Esto también, como ya dijimos antes, y vamos a recargar en el taller de Aspects, hay que entrenarse para detectar estos signos, digamos. El método es sensible en cuanto uno está entrenado para detectar estos signos de isquemia aguda. Otros signos de isquemia aguda, sí, es la hipodensidad ganglio-basal y la hipodensidad de la cápsula interna. Cuando hablamos de hipodensidad ganglio-basal, sí, los núcleos de sustancia gris profundos son un poco más densos que el parénquima de la sustancia blanca circundante. Entonces, muchas veces lo que pasa no es que uno ve una hipodensidad, sino uno no logra discernir o identificar la estructura del ganglio de la base que debería estar en esa localización. Por ejemplo, acá podemos ver bastante bien, con bastante bien delimitación, lo que es el núcleo lenticular del lado izquierdo. En cambio, del lado derecho no se logra delimitar tan bien, ¿sí? Como que se confunde con el resto de la sustancia blanca que está alrededor del mismo. El ribete insular también hay una pérdida de la diferenciación del ribete insular. Entonces, es como que se funde todo y hay una pérdida de diferenciación no solamente de las estructuras de la corteza y subcorticales de la ínsula, sino también de este núcleo, que es el núcleo lenticular, con el resto de las estructuras de sustancia blanca alrededor. Así que este es el signo de la hipodensidad ganglio basal. En cambio, cuando hay una hipodensidad del brazo posterior de la cápsula interna o de la cápsula interna en sí misma, perdón, ahí sí uno ve mayor hipodensidad, porque es la sustancia blanca la que está sufriendo la isquemia. La hipodensidad parenquimatosa es este signo que es un poco más tardío porque lleva más tiempo en instaurarse, ¿sí? Y acá hace algo más similar a lo que es el signo del ribete insular, que hay una pérdida de la diferenciación entre la sustancia gris cortical y la sustancia blanca subcortical. Fíjense también de nuevo comparar esta zona con la zona del hemisferio contralateral. Acá vemos varios giros, ¿sí? Con sustancia gris cortical y subcortical que se pueden identificar. En cambio, del lado derecho, del hemisferio derecho, no podemos diferenciar estas áreas y se ve como una gran densidad homogénea. En este corte, esto es a nivel de un corte de un nivel ganglionar y en este corte de un nivel superior, ¿sí? Supraganglionar, también quizá un poquito más difícil de identificar, pero acá también hay una sutil pérdida de diferenciación entre la corteza y la sustancia blanca subcortical. Bien, vamos a pasar
simplemente para mencionarles que las isquemias de la circulación posterior, cuando son de las arterias cerebrales posteriores, vamos a ver signos similares, ¿sí? Hipodensidades córtico-subcorticales con pérdida de la diferenciación córtico-subcortical, ¿sí? Como se ve en estos dos pacientes con infartos de arterias cerebrales posteriores. En cambio, ya cuando son infartos de la fosa posterior, es un poco más complejo, se complejiza un poco la situación, principalmente porque en fosa posterior tenemos muchos artificios, llaman artificios de endurecimiento de las, que es un artificio típico de la tomografía computada en la fosa posterior, porque hay mucho hueso denso, están los peñascos. Y se ven todas estas líneas que a veces complican la interpretación. Pero buscamos signos muy similares, ¿sí? Signos de hipodensidad y pérdida de diferenciación entre la sustancia gris cortical cerebelosa y la sustancia blanca de los hemisferios cerebelosos, ¿sí? Como se ve en esta topografía, en territorio de la arteria cerebelosa posterior inferior derecha, o en esta topografía en la arteria de la arteria aica izquierda. Y muchas veces ahí es que los reformateos, principalmente los reformateos coronales, nos pueden ayudar a confirmar estas áreas, ¿no? Fíjense qué tanto mejor se ve esta isquemia de pica derecha en el reformateo coronal y lo mismo esta hipodensidad que es compatible con una isquemia de la arteria aica izquierda, ¿sí? Y esto también, de nuevo, el recordatorio de también conocer los territorios vasculares, porque cuando uno ve esta imagen, y ese es el clásico territorio de aica y este es el clásico territorio de pica, entonces también a la vez eso nos ayuda a confirmar que esto se trata de una isquemia, ¿no? Porque aparte de ser un signo clásico de la isquemia, está en una topografía clásica de una arteria y eso nos ayuda también a darnos seguridad en que lo que estamos viendo es que es una isquemia em, parenquimatosa, ¿sí? Vamos a pasar a hablar un poco de por qué queremos determinar la extensión. Sí, básicamente la extensión nos habla de que hay un mayor riesgo de transformación hemorrágica, por lo cual estaría o no estaría habilitado el tratamiento, o al menos nos hace pensar si está justificado la administración del tratamiento por ese riesgo. Y también nos habla del pronóstico del paciente. Cuanto mayor es la extensión del infarto, eh, peor el pronóstico para el paciente, ¿sí? Se habla, por ejemplo, que en forma clásica siempre se habló que cuando la extensión del infarto es mayor de un tercio del territorio vascular irrigado por la arteria cerebral media, que son aproximadamente unos 70 mililitros, hay mayor riesgo de transformación hemorrágica, ¿sí? La escala ASPEX se diseñó con este fin, ¿no? De estimar ese tercio, ¿sí? La escala ASPEX puntúa 10 regiones cerebrales, que ahora las vamos a ver, ¿sí? Y cuando ese score es menor a 7, el score arranca en 10 y se va restando un punto por cada una de las regiones afectadas, y cuando el score es menor a 7, que es más o menos un tercio del territorio vascular de la arteria cerebral media, hay mayor riesgo de transformación hemorrágica, ¿sí? Y la escala ASPEX ha probado tener una muy buena correlación interobservador y con el score de stroke del NIH. Y estas son las 10 regiones que puntúa el ASPEX, ¿sí? Hay 4 profundas y 6 superficiales o córtico-subcorticales. Y de las 4, perdón, y de estas, digamos, 7 se encuentran en el nivel ganglionar y otras 3 en el nivel supraganglionar, ¿sí? Tenemos de las estructuras profundas, una región por el núcleo caudado, otra por la cápsula interna, otra por el núcleo lenticular y otra por el lóbulo de la ínsula. Y después de las regiones lobares tenemos una región llamada M1, M2 y M3 a nivel ganglionar y una M4, M5 y M6 a nivel supraganglionar, ¿sí? Es importante que no solamente uno evalúe estos dos cortes, ¿sí? No hay que evaluar este score en dos cortes, sino que hay que evaluar el score o restar un punto por cada una de las regiones que están afectadas, independientemente en cada uno de los cortes que pasan por el nivel ganglionar, que suelen ser varios, o en el nivel supraganglionar. O sea, hay que ver todos los cortes. Y si esta área M6 en alguno de los cortes por los cuales pasa está afectada, hay que restar un punto. Cuando son infartos de la circulación posterior, hay una escala análoga conocida como PC-Aspects o Aspects de circulación posterior, la cual también tiene 10 puntos, ¿sí? Y
son 2 regiones por cada hemisferio cerebeloso, 2 regiones por cada lóbulo occipital, 2 regiones por cada tálamo, y después hay 2 puntos para el mesencéfalo y 2 puntos para la protuberancia, ¿sí? Entonces, de nuevo, esta escala nos permite también evaluar cuáles son los infartos de circulación posterior con peor pronóstico. Y respecto a la tomografía computada, lo último que quería mencionarles es también esto de detectar los signos de efecto de masa, ¿sí? Signos que pueden hablar de un infarto que puede tener una peor evolución o que puede tener un requerimiento de un tratamiento quirúrgico para descomprimir, ¿sí? Entonces es importante ver algunos signos, digamos, como siempre puede haber algo de borramiento de surcos, pero si esto es progresivo y el borramiento de surcos termina colapsando cisternas, termina comprimiendo ventrículos en forma severa, como ya se ve en este caso, ¿sí? Esta es la progresión de este paciente. Hay desviación de la línea media, también como se ve en este paciente, y herniaciones, cualquier tipo de herniaciones, subfalcina, una herniación lateral o de herniaciones centrales, ¿sí? Uno ya está pensando que esto cada vez se está complejizando más y, de nuevo, quizá haya una necesidad de intervenir ese paciente en forma quirúrgica. Y en fosa posterior también es importante, ya que estos infartos progresan o con efecto de masa en forma más rápida y acelerada, digamos, el continente es más chico. De nuevo, los mismos conceptos, borramiento de surcos, colapso de cisternas. Acá en general se ve una compresión del cuarto ventrículo muy rápida y va a haber una hidrocefalia supratentorial, puede haber ectopía o herniación de las tonsilas, de las amígdalas cerebelosas e incluso también como en este paciente puede haber una herniación transtentorial ascendente. Quería mencionarles, antes de pasar a hablar de la angio-TC, también este fenómeno conocido como fenómeno de fogging, que se ve aproximadamente a los 10 días post-ACV, ¿sí? Que a veces es llamativo, ¿sí? Porque uno hace el control de un paciente subagudo por tomografía computada sin contraste y hay como una pseudo normalización del parénquima infartado, ¿sí? Y que esto, bueno, no le llama la atención, esto es un fenómeno conocido, ¿sí? Que se da por la disminución del edema vasogénico y citotóxico, por la migración de macrófagos, necrosis cortical laminar y por la proliferación capilar. Demasiadas causas, creo que la verdad es que nadie sabe bien por qué se da, pero si uno le hiciera a ese paciente una tomografía computada, una resonancia magnética con contraste, puede poner en evidencia cuál es el área infartada. Vamos a pasar a hablar de la angio-TC, ¿sí? ¿Y cuál es el objetivo de hacer la angio-TC? Es descartar todas las causas de que pueden ser hayan sido las desencadenantes de ese infarto, ¿sí? Vamos a mencionar algunas, no todas, pero quizás las principales. Lo esencialmente buscamos es que haya un signo de oclusión de algún vaso. Puede haber estenosis fija, puede haber signos de vasoespasmo en la angio intracraneal y en la angio extracraneal puede haber aterosclerosis, disecciones o webs carotídeos, ¿sí? A modo de ejemplo, algunas oclusiones arteriales intracraneales, algunas son muy evidentes, como en este primer caso, donde hay una completa amputación de la arteria cerebral media desde su segmento más proximal, desde su segmento M1, con pobre visualización de arterias distales dependientes de esa rama. Puede ser un poquito más distal, ¿sí? Ya acá en un segmento casi M2. Puede ser algo muy chiquitito, un trombo muy chiquitito que genera un defecto de relleno parcial, ¿sí? Y con un afinamiento del vaso posterior. O puede ser algo más distal, entonces uno tiene que recorrer bien todo el árbol vascular intracraneal para detectar estos émbolos o estos defectos de relleno más distales. Y muchas veces son las imágenes de perfusión, como les decía, por eso hay que analizar en forma integrada, las que nos guían a revisar las imágenes angiográficas. Nosotros si vemos un defecto de perfusión quizá más distal en un área focal del parénquima, vamos a ir a revisar la arteria que irriga ese territorio vascular. Y muchas veces es de esa forma en que identificamos una obstrucción de un ramo más distal, ¿sí? Porque estas no son siempre tan fáciles de ver. Signos de vasoespasmo, ¿sí? Una vez que uno vio uno y vio la reversibilidad de esto, en general no se lo olvida más, pero la primera vez pueden pasar desapercibidos, ¿sí? Fíjense, en el momento agudo tenía múltiples
áreas de estenosis sí, focales, de segmentos no tan cortos, sino más bien alargados, con recuperación del calibre posterior, ¿sí? Cerebral media, cerebral posterior derecha, cerebral anterior, de nuevo, múltiples territorios vasculares. Y fíjense cómo estos hallazgos en la angio-TC revierten luego del paso de unos días, ¿sí? En forma casi completa, ¿sí? Y esa es la confirmación de que esto se trató de un vasoespasmo reversible. Pero créanme que muchas veces puede pasar desapercibido cuando uno no está atento o no vio imágenes previamente de esta entidad. Respecto a la aterosclerosis extracraneal, sí, no solamente es importante, eso es sumamente relevante, ya creo que muchos lo deben saber, la medición y el cálculo del grado de estenosis. Hay distintos métodos, quizá el más utilizado es el NACET, pero no solamente quedarse conformes con eso, de estimar el grado de estenosis que produce una placa de ateroma a nivel de las carótidas del bulbo carotidio, sino también que es interesante utilizar la tomografía computada para caracterizar esas placas, ¿sí? Muchas veces vemos úlceras en las placas que son condicionantes de mayor vulnerabilidad de la placa, y si bien no hay un grado de estenosis significativa, quizá eso puede generar un ACV ateroembólico. Hay veces que son placas más fibrocálcicas, más bien benignas. Otras veces tenemos placas que son más blandas, ¿sí? Cuando la densidad de la placa tiene menor a 50, 60 unidades de Hounsfield, hablamos de una placa blanda, lo cual se asocia también con mayor vulnerabilidad. Son probablemente placas o bien lipídicas o hemorrágicas que tienen mayor vulnerabilidad. Incluso en este caso también vemos un pequeño trombo adherido al segmento apical de la placa, y eso también por Doppler se confirmó que tenía cierta movilidad, ¿sí? Entonces, este concepto de no quedarse solamente con la información del grado de estenosis de la placa, sino que tratar de caracterizar la placa mediante tomografía computada. Disecciones, sí, también es algo muy común de ver en los pacientes, en los adultos jóvenes con ACV isquémico. Eh, Hay múltiples hallazgos radiológicos, está el clásico signo del pico de flauta, sí, que a veces puede ser más agudo, a veces un poquito más prolongado, con obstrucción completa o un afinamiento parcial. Eh, Predominantemente se da en la carótida interna cervical, posvulvar, pero también se puede ver en las arterias vertebrales, en segmentos B2, B3 o B4, ¿sí? Vamos a ver áreas de estenosis, irregularidad, podemos ver pseudoaneurismas o doble luz, podemos ver el hematoma mural también, ¿sí? Es que es que tiene una alta densidad, sí, tiene densidad sangre, sí, peri 60 unidades de Hounsfield. eh, y hay que evaluar por eso toda la extensión de los vasos de cuello e intracraneales en forma muy minuciosa, buscando estos signos clásicos o no tan clásicos a fin de descartar las disecciones. Y creo que esto es lo último que les quería mencionar, simplemente también mucho más infrecuente, ¿sí? Pero dentro de los hallazgos hay que descartar la presencia de huevo carotidio, sobre todo de nuevo en el paciente adulto joven con ACV. A veces esto es un tipo de hiperplasia intimal que a veces puede generar trombos, los cuales pueden embolizar y producir AIT o ACV. Vamos a pasar en esta última sección de la parte de los conceptos prácticos a hablar de la perfusión y cuáles son los parámetros que queremos evaluar cuando hacemos una perfusión y qué representan, ¿sí? El volumen sanguíneo cerebral es el volumen de sangre por unidad de parénquima encefálico. ¿Sí? Acá tenemos una curva de concentración tiempo, y vemos que el volumen sanguíneo cerebral sería el área bajo la curva del inflow arterial y del outflow venoso. El flujo sanguíneo cerebral es el volumen de flujo sanguíneo cerebral por unidad de parénquima encefálico por minuto, y está representado por la pendiente de entrada del inflow arterial. El tiempo de tránsito medio, o TTM, es el tiempo transcurrido entre el inflow arterial y el outflow venoso, ¿sí? Y esto lo podemos graficar, que es el tiempo desde que inyectamos el contraste hasta la salida del contraste. Y por último tenemos el concepto de tiempo al pico o Tmax,
¿sí? Que es el tiempo transcurrido entre el inflow arterial y el pico de máximo contraste en una región específica, ¿sí? Entonces, desde que empezamos a inyectar el contraste hasta el pico de contraste en un área, eso es lo que se conoce como tiempo al pico o Tmax. Esto es lo que se da, esta es la ecuación que se da en la situación de normalidad, ¿sí? El volumen sanguíneo cerebral es igual al flujo sanguíneo cerebral por el tiempo de tránsito medio. Ahora, en una situación de isquemia, el flujo sanguíneo, por ejemplo, en el caso de una estenosis de la arteria cerebral media, ¿sí? Va a reducir el flujo sanguíneo cerebral, ¿sí? Porque el calibre de la arteria está reducida, el tiempo de tránsito medio se va a prolongar para compensar y quizá podamos mantener el volumen sanguíneo cerebral al menos por un tiempo. En cambio, en la situación del infarto, el flujo sanguíneo cerebral sigue disminuyendo, el tiempo de tránsito medio ya no puede compensar y hay una caída del volumen sanguíneo cerebral. Ahora, ¿cómo se correlacionan estos parámetros con las definiciones, que en definitiva las definiciones prácticas que queremos tener, que es la de core isquémico, la hipoperfusión crítica y el área de penumbra, ¿sí? El core isquémico es el parénquima con injuria irreversible, ¿sí? Y esto es una forma de cuantificarlo, es decir que cuando una región del parénquima encefálico tiene un flujo sanguíneo cerebral menor al 30% que su región homóloga contralateral, eso es core isquémico. Para definir la hipoperfusión crítica, ¿sí? Que es el parénquima con perfusión compensatoria, pero que está en el límite, muchas veces se utiliza el criterio de un Tmax mayor a 6 segundos. Y la penumbra, ¿sí? Es el parénquima viable mal perfundido que está en riesgo de progresar a infarto. Y esto es la diferencia entre el core y el área de hipoperfusión crítica y es lo que está graficado en celeste, ¿sí? Ese es el tejido que queremos salvar. Y a modo de resumen, digamos, estos son básicamente los volúmenes los cuales más estamos interesados, digamos, luego de adquirir y procesar y evaluar la perfusión, esto es a lo que queremos arribar. ¿Cuál es el volumen core, ¿sí? Basado, por ejemplo, en el concepto de flujo sanguíneo cerebral menor al 30%, 162 mililitros, y cuál es el volumen de hipoperfusión crítica basado en el criterio de Tmax mayor a 6, 330 mililitros, cuál es el volumen de mismatch, ¿sí? Cuál es el volumen de tejido salvable, 168 mililitros, y cuál es la relación entre estos dos, ¿sí? O sea que hay casi el doble de tejido de hipoperfusión crítica respecto al volumen de tejido core. Y esto cobró mucha importancia a partir de todos los trials que habilitaron la extensión de las ventanas terapéuticas, tanto para trombectomía mecánica como trombolisis endovenosa, ya que utilizan criterios de core o de penumbra, ¿sí? Y de mismatch, tanto en volumen como en relación, para seleccionar a los pacientes candidatos a estos tratamientos. Y por último, les quería mencionar, ¿sí? Que ya desde hace algunos años hay varias herramientas, quizás estas sean las tres principales herramientas, los tres principales vendedores de software de análisis automatizado de imágenes de tomografía computada en el contexto de una ACV, ¿sí? Pero todas estas herramientas son útiles y automatizan y agilizan mucho la interpretación y el procesamiento de las imágenes, particularmente en el procesamiento de las imágenes de perfusión, pero todas requieren un control de calidad por un médico evaluador, ¿sí? Todas requieren que son herramientas de soporte, no son herramientas diagnósticas y requieren que alguien las evalúe y utilice y haga un control de calidad de los resultados que arrojan, ¿sí? Si quieren acá, antes de pasar al caso clínico, podemos hacer un espacio para preguntas, algún concepto que quieran repasar o que les haya generado dudas. Gracias, Peti. Es un montón de información. Perdón, Hernán, le decimos Peti, los amigos. Es un montón de información y sobre todo perfusión, que uno lo sigue repasando y lo sigue repasando y sepan que si se olvidan, lo van a tener que seguir repasando y con la práctica es que uno ahí lo va de alguna manera interiorizando un poco más. Y acá Gloria nos pregunta si el aspecto de circulación posterior se interpreta igual que el aspecto
de circulación anterior de la arteria cerebral media en cuanto al puntaje para la contraindicación de la trombolisis. Y acá, si querés, la respondemos juntos también Dale. esta pregunta. Sí, creo que hay mucha menos validación. Primero es un score más nuevo, es digamos, la frecuencia de ACV de fosa posterior o de circulación posterior es mucho menor y hay muchísima más experiencia en lo que es el ACV de circulación anterior. Creo que en realidad la utilidad es más bien hablar del pronóstico del paciente más que eh, contraindicación de trombolisis o no. También, bueno, hay también mucho más riesgo en que los infartos de fosa posterior progresen, ¿no? Entonces, pero ahí esa parte de la respuesta clínica te la dejo a vos, Mai. Gracias. A ver, sí, en ese sentido, el aspecto de circulación posterior todavía no está validado en ese sentido como para contraindicar o no contraindicar la trombolisis. La contraindicación va a ser sobre todo en territorio posterior, va a ser clínica por los criterios que tengamos. Sepan que además en tomografía, y como dijo Hernán previamente, es probable que veamos muy poco y los ACVs de territorio posterior probablemente sean bastante eh, severos, aún con lesiones muy, muy pequeñas. Así que en realidad uno, a menos que vea una lesión extremadamente grande con efecto de masa en circulación posterior, sobre todo en fosa posterior, donde piense que puede hacer un efecto de masa muy grande, no lo contraindicaría en ese sentido. Después nos preguntan si en hospitales donde solo tienen tomógrafo, que probablemente sea la gran mayoría de los hospitales, lo ideal sería hacer tanto la tomografía de cerebro simple y la angiotomografía de cerebro y cuello. ¿Cuál sería el protocolo ideal para hacer? Sí, a ver, si tienen disponible un tomógrafo que pueda hacer buenas imágenes de vasos intra y extracraniales, yo creo que sí es lo ideal hacerlo. En general, hoy en día no estamos hablando de los tomógrafos de última generación, sino los tomógrafos estándar, llamémoslo, tienen buena velocidad como para adquirir en forma muy rápida una angio intra y extracranial, digamos. Son 10 segundos más entre la adquisición de solamente una angio intra que incluir angio intra y extra. 10, 15 segundos más. Entonces, y es casi la misma cantidad de contraste, un poco más de radiación, pero eh, en vez de tener que hacerlo en dos partes, si uno va a hacer una angio, creo que lo ideal es hacer las dos, angio intra y extra. Hay tomógrafos que todavía, digamos, hay en muchos centros que uno por ahí no puede lograr una muy buena calidad de imágenes angiográficas intra y extracraneales en el mismo barrido, porque son lentos, por ahí uno no tiene el contraste ideal, o no tiene una bomba, o no consigue una buena vía en el paciente. Entonces ahí yo primaría obtener una imagen de vasos intracraneales de buena calidad. Y recuerden esto siempre, individualizarlo a su centro. ¿Qué es lo que pueden hacer en su centro? ¿Tienen la posibilidad de hacer trombectomía mecánica? ¿No tienen la posibilidad de hacer trombectomía mecánica? Porque por ahí, si ni siquiera tienen la posibilidad de hacer trombectomía mecánica y hacer la angiotomografía termina generando un gran delay, por ahí no es necesaria iniciarla, hacerla en ese momento, se puede hacer intratrombolisis. Si tienen la posibilidad de hacer trombectomía mecánica y tienen aceitado todo el proceso, sí vale la pena en ese caso hacer la tomografía junto con la angiotomografía, todo de una cuando el paciente cega. Y por eso es importante también individualizar cuál es el protocolo de imágenes que es más útil para su propio centro y no tratar de que todo encaje lo mismo que encaja para cada uno. ¿Sí? Entonces, en eso individualizarlo es sumamente importante y ver cuáles son las necesidades y cuáles son las cosas que ustedes pueden hacer y qué es lo que más les sirve también. Nos preguntan también, acá hay algunas preguntas que son más de imágenes generales, si, por ejemplo, puede desaparecer la imagen de un ACV isquémico luego de, acá puso 10 años, así que no sé si serán 10 años, pero que haya sido constatado por resonancia y tomografía.
Y depende del tamaño. No sé si desaparecer, no. Yo lo que estoy asumiendo es que por ahí no sé. A ver, el fenómeno de fogging, lo que hablamos es a los 10 días, no a los 10 años. Después, digamos, si uno deja pasar esos 10 días y hace una tomografía de nuevo a los 20 días de ese paciente, ahí ya sí se va a volver a ver la hipodensidad y una hipodensidad en general mucho mayor a la que se vio en la situación de la isquemia hiperaguda. Así que esa es la evolución natural, o sea, una hipodensidad más sutil a los 10 días hace como una pseudo normalización y después vuelve a hacer una hipodensidad aún mayor que en la situación de la isquemia hiperaguda. Esa es la evolución natural de un infarto en un territorio más o menos mediano de la arteria cerebral media. Ahora, sí, qué sé yo, si una situación de muchas veces, bueno, hay pequeños infartos, muy pequeños infartos que se ven por ahí en resonancia y que después se hace una tomografía y puede pasar desapercibido si uno no está ahí mirando específicamente esa zona. Pero desaparecer no, yo creo que si uno hace de nuevo, o sea, si uno vio un infarto de un tamaño, por eso, salvo que sea algo muy puntual y que uno no lo percibe, ¿no? Porque en definitiva lo que pasa es que hay una atrofia, ¿no? Y si es muy pequeño, puede ser que no se perciba. Pero bueno, habría que ver el caso. Exacto. Y acá nos preguntan, y creo que no hay una respuesta correcta, y es lo que creo que vas a decir, ¿cuánto tiempo debe uno esperar para ver una transformación hemorrágica? Mm, sí, sí, no. En general, bueno, creo que lo que prima ahí es la clínica, ¿no? Ahí te devuelvo la pelota, Mai, pero en general nadie, no sé, al acecho buscando transformación hemorrágica, no es que se hacen tomografías seriadas para ver si apareció, ¿no? En general, a veces se hace en el paciente que tuvo algún deterioro neurológico, digamos, en la evolución, o agregó un signo de foco nuevo después de la trombolisis, o no, de la no trombolisis, digamos. Creo que ese, o antes de iniciar algún tipo de tratamiento que requiera, digamos, asegurar que no haya, no sé, algo de anticoagulación o anticoagulación, si se requiere en algún paciente, ahí esa es la instancia, pero bueno, creo que prima más lo clínico. Y eh, acá nos pone Erika, a pesar de ser un tema denso, considero excelente el resumen de la presentación y la exposición Bueno, del orador. Gracias. muchas gracias. Gracias, Hernán. Queda, Gracias, queda Erika. una parte todavía, así que Nos no, queda no nos todavía. abandonen. Y vamos a seguir porque todavía nos quedan. Y quisiera seguir con unas últimas dos preguntas que me Dale. parecieron importantes, que dicen, Mauricio nos pregunta, la ausencia de hallazgos de isquemia, de hallazgos tomográficos de isquemia previo a la trombolisis, ¿nos descartan que eso sea una isquemia? Eh, lo divido en dos preguntas, es decir, que no encontremos nada en la tomografía, signos precoces de isquemia. ¿Nos dicen que eso no es una isquemia? No, no, claramente no. A ver, hay varias cuestiones que se pueden dar. Primero hay que confiar quién está evaluando las imágenes, o sea, hay que evaluar quién está evaluando las imágenes. Hay gente con más experiencia que tiene mucha más sensibilidad para detectar estos signos de isquemia, incluso algunos signos muy sutiles de isquemia. Y hay que entrenarse, digamos, no siempre es tan fácil de ver. Si después practican en la plataforma esta que les vamos a recomendar al final, eh, uno va ganando experiencia y empieza a ver cosas que antes no veía, porque a veces son signos muy sutiles. Ese punto uno. También, por eso, de nuevo volvemos al tema del volumen. ¿Qué tan chico, tan grande es el infarto? Hay infartos muy chicos que realmente son muy difíciles de detectar. Infartos de fosa posterior, de pequeño tamaño, pueden pasarnos desapercibidos a todos y que después uno hace una resonancia con una difusión y ve un poquito de 2 mililitros en un hemisferio cerebeloso. Y eso nos puede pasar desapercibido a todos, incluso gente con más experiencia. Así que creo que esas son las dos claves para decir, bueno, para mi respuesta, ¿no? Depende quién está evaluando, con qué calidad de imagen y depende del volumen y la localización del infarto, ¿no? Y si no encuentran nada, ahí lo complemento, si no encuentran nada, pero no hay otra causa que Mm. justifique la clínica que está teniendo ese paciente, sigan pensando que eso es una isquemia. Porque justamente
lo que es más difícil de ver tempranamente es la isquemia. Entonces, si no ven un sangrado, no hay otra causa aparente para que ese paciente tenga un foco, lo más probable es que sea una isquemia. Sí, Y justamente es lo que les dice, sigan adelante para reperfundir a ese paciente con trombolisis. Ni hablar si uno encuentra una oclusión de gran vaso, ahí ya les confirma que aunque no vean una alteración en el parénquima, una isquemia en el parénquima, ese paciente está teniendo un ACV. sí, claro. Y Y bueno, ahí estaba el concepto también, la tercera parte era el tema de temporalidad, porque en general los signos de isquemia, aunque sutiles y todo uno los puede detectar, se dan pasadas 1, 2, 3 horas, digamos, y no así la difusión. La difusión puede llegar a ser incluso inmediata, digamos, la detección de una isquemia aguda. En cambio, la tomografía llevan tiempo para que la acumulación de edema citotóxico genera un cambio en la densidad del parénquima. Así que también, si uno, digamos, mete en el tomógrafo a un paciente que acaba de tener una ACV y no ve y no hay un signo de la cuerda, puede ser que no esté, que uno no visualice la isquemia, pero ya está, digamos. Así que también esa es la otra variable que no mencioné y que también es importante. perfecto. Y después nos preguntaba justamente en una segunda parte, que la perdí porque se me fue la pregunta, entre todas las preguntas que teníamos. Perdón, perdí la pregunta. Ya no la encuentro. Así que creo que podemos seguir porque pasó. Ahí, Y no, ahí está y nuevamente, May, si querés la está, pregunta, no, ¿eh? igual vamos a ir por otra y la última y seguimos porque todavía tenemos un montón de contenido para seguir exprimiéndolo, Hernán. Dicen, ¿hay algún hallazgo imagenológico para pensar que este ACV isquémico tiene mayor riesgo de transformación hemorrágica? Hallazgo imagenológico en la tomografía, ¿no? No, más que, por eso, más que lo que hablamos de la extensión, digamos, de la extensión del infarto utilizando escala Aspexo, más o menos cuantificando de alguna forma, decir, bueno, que si compromete más de un tercio del territorio de la arteria cerebral media, eh, que yo conozca, no. Quizá me estoy perdiendo algo, pero no claramente nada que uno utilice en la evaluación de los pacientes, nada que tenga una aplicación clínica, pero creo que no. Perfecto. Y hay algunas preguntas que nos dicen, ¿qué es primero, la angio o la perfusión? Se las vamos a Eso, responder en un ratito. sí, sí, si se quedan hasta el final, ahí lo vamos a responder eso. Así que si te parece, Dale. seguimos. Y después seguimos respondiendo más preguntas. Así que síganlas poniendo en el chat. Sigan escribiendo. Bueno, vamos a continuar con un caso clínico para... La idea del caso clínico es ejemplificar todo esto que fuimos charlando de los aspectos prácticos y después vamos a hacer una sección de los aspectos técnicos. Ahí sí vamos a pasar a hablar de cuál es el mejor protocolo de adquisición y algunas recomendaciones prácticas y técnicas sobre la adquisición de imágenes en el ACV hiperagudo. Bueno, este es el caso clínico de un paciente, un adulto joven, el cual luego de un ejercicio tiene cervicalgia y una hemiparesia faciobranquial derecha. ¿Sí? Acá tenemos algunos cortes de la tomografía computada inicial, sin contraste, en una ventana de parénquima convencional, ¿sí? Una ventana de parénquima cerebral. ¿Sí? Quizá uno puede empezar a ver algunas cosas, ¿sí? Acá, ¿sí? Alguna signo de hiperdensidad o signo de la cuerda en la arteria cerebral media, algo de hipodensidad también parenquimatosa acá. Uno también puede vislumbrar algunas áreas de pérdida de diferenciación córtico-subcortical en el hemisferio izquierdo, borramiento también hay de la interfaz córtico-subcortical en la ínsula, también pérdida de diferenciación de las estructuras gangliobasales, pero todo esto se pone más en evidencia cuando uno pone una ventana de stroke. Fíjense, cambiando la ventana de parénquima convencional a la ventana de stroke, como esto se genera mayor contraste entre la sustancia gris y la sustancia blanca, entonces uno aumenta la sensibilidad para la detección de estos signos de isquemia. ¿Sí? Entonces uno
Acá también tenemos lo que es la medición, está muy chiquitito quizá, no sé si se llega a ver, pero acá la medición de las unidades de Hounsfield en la arteria cerebral media izquierda nos da 63, más de ese punto de corte de 43, y cuando hacemos la diferencia entre las dos, da una razón de densidad mayor a 1.2, así que confirmamos que hay un signo de la cuerda en la arteria cerebral media izquierda, tenemos signos de isquemia aguda en el hemisferio cerebral izquierdo, en territorio de la arteria cerebral media. Podemos puntuar el aspect, sí, lo podemos puntuar, sí, más o menos tendríamos compromiso de los territorios supraganglionares, M4, M5 por lo menos, quizá M6, ¿sí? Pero acá estaríamos con casi 3 territorios, y después acá tenemos también M1, M2, tenemos la ínsula, tenemos el lenticular, caudado, ¿sí? Es un aspecto alto, casi yo diría, de 2 o 3, ¿sí? O sea, tenemos claramente más de un tercio del territorio vascular de la arteria cerebral media comprometida. En segunda instancia se le hizo la angio-TC, en donde se puede confirmar la presencia de un trombo que ocluye parcialmente el segmento M1 en la arteria cerebral media, y en los vasos extracraneales se ve un afinamiento así en pico de flauta abrupto de la carótida interna postvulvar. También podemos ver más arriba la presencia de un hematoma mural, ¿sí? Que ocluye completamente al segmento cervical de la arteria cerebral media. Se le realiza una perfusión. Acá tenemos todas las tiras de imágenes del volumen sanguíneo cerebral, flujo sanguíneo cerebral, tiempo de tránsito medio y Tmax, en donde podemos ver que hay un territorio vascular con bajo flujo y tiempo de tránsito medio y Tmax prolongado en territorio vascular de la arteria cerebral media. Acá tenemos más imágenes. Vemos cómo el flujo se mantiene descendido, ligeramente descendido también el volumen sanguíneo cerebral, y fíjense cómo la extensión del tiempo de tránsito medio y Tmax es más amplia, ¿sí? A modo de resumen, este es el análisis automatizado de la perfusión, el análisis o el postproceso automatizado de la perfusión, ¿sí? El análisis, después uno tiene que hacer el control de calidad, el análisis visual, para ver si lo que procesó el algoritmo es correcto. Donde seleccionó el input arterial, donde se seleccionó el input venoso, las curvas, ¿sí? El pico arterial, el pico venoso y los movimientos que tuvo el paciente a lo largo de la adquisición de las imágenes de perfusión. Y esto es lo que necesitamos en resumen, ¿sí? Que es el volumen del core isquémico, ¿sí? Que en este paciente fueron 90 mililitros, y el volumen del área de hipoperfusión crítica, que fueron 214 mililitros, el mismatch del volumen, o sea, el volumen en penumbra, que son 124 mililitros, y una relación de mismatch de 2.4. El paciente fue a angiografía digital, se le hizo la angiografía digital, se confirmó la presencia de la disección y se confirmó la presencia de un trombo que ocluía parcialmente la arteria cerebral media. Se colocó un stent retriever, se hizo se hizo una trombectomía mecánica, y luego también se colocó un stent para restituir el calibre de la arteria carótida interna en el segmento cervical donde estaba la disección, y luego se restituyó en forma casi completa la circulación de esa arteria. El paciente, acá tenemos la tomografía sin contraste a las 32 horas, control post inicio de síntomas, en donde se ve la consolidación del área infartada, con mayor efecto de masa, mayor hipodensidad. Fíjense cómo cambian los signos que ya se veían, los signos tempranos, cómo se consolidan y se ve mayor hipodensidad. Y también vemos mayor efecto de masa, con mayor colapso de surcos, ligera desviación de la línea media. Y acá para mostrarles que simplemente a modo, digamos, de ejemplo de cuál es la utilidad, digamos, o para ver cuáles podrían haber sido las consecuencias de este paciente con el ACV si no se hubiera intervenido, ¿sí? Esto era el volumen o el territorio vascular que estaba con una hipoperfusión crítica, y que dejarlo a su libertad, digamos, dejarlo sin mediar ninguna acción de restitución de la vasculatura,
hubiera evolucionado probablemente a comprometer todo este territorio vascular. Y fíjense cómo el infarto conciliado básicamente es la del core isquémico, ¿sí? Lo que era ya el tejido con isquemia irreversible. Lo mismo en este corte, ¿sí? O sea, el volumen o el tejido con infarto consolidado tiene mayor correlación con esta imagen del core isquémico que con el área de hipoperfusión crítica. Lo mismo acá y lo mismo acá. Así que creo que vamos a pasar a hablar, creo que son unos 15 minutos más o menos de algunos aspectos técnicos de cómo obtener imágenes de buena calidad para poder hacer todo lo que hicimos antes, es decir, para hacer una buena interpretación. Pero antes, para hacer una buena interpretación tenemos que lograr imágenes de buena calidad. Así que vamos a hablar un poco de los aspectos técnicos, ¿sí? Algunas recomendaciones básicas o esenciales. Si uno tiene disponibles, usar medidas de sujeción, ¿sí? En todos los tomógrafos vienen con algunos tipos de sujeciones, con velcro, digamos, para fijar al paciente, para evitar que se caiga, ¿sí? A veces los pacientes están confusos, si bien uno le puede explicar qué es lo que se va a hacer, el estudio a veces digamos, requiere cierto movimiento de la camilla y en general no hay nadie al lado del paciente acompañándolo porque se están adquiriendo imágenes. Entonces hay medidas de sujeción que hay que utilizar tanto para sujetar al cuerpo del paciente como para tratar de fijar un poco la cabeza y que no se mueva durante la adquisición del estudio. No digo que es mandatorio, pero es la situación ideal tener una bomba inyectora de contraste para poder obtener imágenes de calidad de angio-TC y de perfusión. Es ideal asegurar un médico de consola, sea un médico radiólogo, neuroradiólogo, el neurólogo, el emergentólogo, el médico de terapia intensiva, que pueda interactuar con el técnico que está adquiriendo las imágenes en forma rápida y concreta y guiando si se avanzan en las distintas modalidades y guiando y corroborando que la calidad de las imágenes obtenidas sea buena y suficiente. Y por último, una recomendación es tener un protocolo de ACV dedicado dentro del equipo para estos pacientes también, para no tener que estar buscando dentro de los protocolos de tomografía computada cuál es el ideal para este paciente. Y respecto al protocolo de ACV dedicado, como dijimos antes, tiene que tener 3 componentes, una TC sin contraste, una angio-TC y una perfusión. Integralmente armados, digamos. Después uno va diciendo en cada paciente en cuál realiza las 3 modalidades, en cuál uno se queda con la TC sin contraste o hace únicamente una TC sin contraste más angio-TC. Y en cuanto a la TC sin contraste, uno va a hacer primero siempre un topograma, ¿sí? Y lo ideal es que esté bien centrado, que es el que nos va a guiar a hacer la planificación del estudio, ¿sí? Lo ideal es adquirir imágenes desde el vértice hasta la base del cráneo. El espesor de corte de la programación inicial va a ser de 5 milímetros para obtener imágenes rápidamente y luego hacer reconstrucciones finas posteriores. Es ideal utilizar los detectores centrales de la red de detectores del tomógrafo y respecto a los parámetros de la corriente del tubo, se recomienda utilizar una corriente de tubo entre 300 y 400 mA y un voltaje de 120 kV con un pitch de 1. Y como ya dijimos, sería ideal también que estén preprogramadas la generación de las 2 ventanas de reconstrucción, la ventana de parénquima encefálico y la ventana de stroke, para agilizar también la interpretación de las imágenes. Respecto a la angio-TC, como dijimos, ideal utilizar una bomba inyectora. La dosis de contraste que se va a administrar, siempre y cuando cumplamos con esa condición de que tenga por lo menos 300 miligramos de yodo por cada mililitro, podemos dar una dosis de 0,8 mililitros kilo más 40 mililitros de solución salina posterior para empujar el vuelo de contraste. El flujo ideal está entre 4 y 6 mililitros por segundo, ¿sí? Por eso necesitamos una bomba inyectora también para que sea parejo. Y para eso nos deberíamos asegurar tener una vía de por lo menos 18G. Y se prefiere que la vía esté colocada en situación antecubital derecha. Cuando inyectamos por vía antecubital izquierda, muchas veces tenemos mucho reflujo de contraste a venas de cuello y a veces no solamente generan artificios, sino también a veces complican la evaluación de las arterias, sobre todo de la circulación posterior.
En cuanto a la planificación, bueno, tenemos que decidir si vamos a hacer solamente angio de vasos intracraneales o también incluir los vasos extracraneales. Y si se puede, mi recomendación es incluir o adquirir desde el callado aórtico, ¿sí? Desde antes de la emergencia de los vasos para ver los ostium de los vasos de cuello. En cuanto a la técnica, lo ideal sería utilizar una corriente de tubo entre 300 y 400 mA/s, 120 kV y el pitch puede ir entre 0,5 y 1, ¿sí? Según la velocidad de la rotación del tubo. El espesor de corte puede ir, bueno, de esto también va a depender mucho del equipamiento, pero cortes, ahí queremos sí tener cortes finos porque vamos a hacer reconstrucciones y un espesor de 1,25 por 0,25 es una recomendación en algunos equipos, pero bueno, esto de nuevo no se aplica para todos, claramente no hay una fórmula para todos los equipos. Y como control, yo recomiendo cómo hacer un control de calidad o cómo podemos controlar si la calidad de las imágenes adquiridas es buena. ¿Sí? Uno puede poner ROIs, como se muestra en esta imagen, o sea, regiones y medir la densidad dentro de los vasos de cuello o de los vasos intracraneales. Una angio-TC arterial de buena calidad, uno debería lograr una densidad en vasos de cuello de por lo menos 300 unidades Hounsfield y en vasos intracraneales de por lo menos 250 unidades Hounsfield, ¿sí? Para lograr esto, muchas veces firmemente recomiendo en los equipos que tienen disponible hacer esta técnica de bolus tracking, ¿sí? La técnica de bolus tracking lo que nos permite es adquirir imágenes en un nivel inferior al que vamos a adquirir, por ejemplo, si queremos adquirir los vasos de cuello o desde el callado nos vamos a la raíz aórtica, ¿sí? Y ponemos también un medidor de densidad ahí. Y vamos a ir adquiriendo múltiples imágenes, ¿sí? A lo largo de un tiempo mientras inyectamos el contraste, ¿sí? Y vamos viendo cómo ese contraste va entrando y cuando logramos una densidad umbral por la cual ya sabemos que vamos a lograr esa densidad que queríamos obtener en los vasos de cuello intracraneales, ahí es recién cuando vamos a disparar la adquisición de las imágenes, ¿sí? Entonces hacemos imágenes a nivel de la aorta ascendente. Vamos midiendo la densidad, como vemos en este paciente, ¿sí? Y cuando llegamos a ese umbral de densidad superior a 100 o 150 unidades de Hounsfield, ahí es que disparamos el estudio, ¿sí? Y después de un delay programado, adquirimos todas las imágenes de vasos de cuello intracraneales y en general así uno se asegura obtener una muy buena calidad de imágenes angiográficas, ¿sí? Esta técnica de bolus tracking tiene distintos nombres según el vendedor. Philips y DJI lo llaman Smart Prep, Siemens Gerbolius y Canon SureStart, pero bueno, independientemente de eso, en general, en la mayoría de los vendedores y de los equipos modernos esto está disponible y realmente hace que entre la combinación de una buena técnica, bomba inyectora y este tipo de adquisición de imágenes, uno pueda lograr muy buena calidad de imágenes angiográficas. Y pasamos a la perfusión, también bomba inyectora, ¿sí? Acá vamos a adicionar otros 40 mililitros de contraste basado en yodo, más 40 mililitros de solución salina. Acá queremos un flujo un poco más alto, más rondando por lo menos 5 mililitros por segundo o 6, ¿sí? Pero con 5 en general uno se asegura una buena curva de perfusión, una buena curva de entrada y salida del contraste. Y para eso por ahí vamos a tratar de conseguir una vía de 20G, ¿sí? A veces 18 también funciona, pero si se puede, 20 es mejor. En cuanto a la planificación, si optamos por esta opción de realizar primero la angio-TC y luego la perfusión, vamos a tener que dejar pasar más o menos unos 2 minutos entre un estudio y otro para que se lave un poco el contraste que está circulando por el encéfalo y partir de unas imágenes y poder generar bien esta diferencia en el cambio de densidad por el contraste. Uno cuando adquiere imágenes de perfusión utiliza el modo axial, ¿sí? No el modo helicoidal y en general lo que utiliza es una miliampere segundo de alrededor de 475 miliampere segundo. Baja el kilovoltaje para reducir la dosis efectiva de radiación y un pitch de 0,5 a 1. Va a optar por configurar el protocolo en las imágenes de perfusión, en la rotación máxima del equipo disponible y uno quiere tener toda la curva de perfusión completa, ¿sí? Como se grafica acá, ¿sí? Que uno quiere ver imágenes
antes de la entrada del contraste, la entrada completa del contraste, el pico arterial, ¿sí? El outflow arterial, y lo mismo para observar el pico venoso con el outflow venoso, ¿sí? Todo esto es necesario observar, digamos, o generar toda esa curva completa para luego poder procesar y obtener imágenes de perfusión confiables. Si esta curva está cortada o no se logran estos picos o no se logra este plató posterior, uno tiene que dudar de la calidad de esas imágenes y utilizar esa información con mesura, ¿sí? O con ciertos parámetros de seguridad. También muy importante, siempre es importante, pero en las imágenes de perfusión, como utilizan mucho el hemisferio homólogo, la región homóloga contralateral para comparar y para generar los mapas, que la cabeza esté bien centrada, y por eso también a veces es muy útil la fijación de la cabeza del paciente al cabezal. Y por último, hablarles sobre la cobertura, ¿sí? La cobertura del parénquima encefálico va a variar según el equipo. Esto es algo que es muy variable dependiendo del equipo. Va a variar principalmente del espesor de la red de detectores, ¿sí? En general los equipos modernos van de 4 a 16 centímetros, ¿sí? Si uno tiene un equipo de 256 cortes que puede lograr 16 centímetros de cobertura, no hay ningún problema. Puede adquirir en cada giro del tomógrafo todo el parénquima encefálico y más, ¿sí? Entonces ahí uno no tiene impedimentos. En cambio, si uno tiene un equipo de 8 centímetros, es como que es el estándar, puede adquirir casi todo el territorio de la arteria cerebral media, por ejemplo, con una adquisición, y eso es muy bueno. Pero si yo uno pasa a equipos con una red de detectores de 4 centímetros, la información es más limitada y uno puede infraestimar tanto el volumen del core isquémico como del área de hipoperfusión crítica. Entonces ya ahí pasamos una cobertura casi con cierto riesgo, ¿no? Entonces, para poder tener una mayor cobertura, uno puede optar por hacer dos perfusiones, ¿sí? Hacer dos slabs, ¿sí? Uno a continuación de otra, sería como hacer dos perfusiones, ¿sí? 40 mililitros de contraste acá, adquirir imágenes y luego pasar a un nivel ligeramente inferior y adquirir un segundo slab y tener el doble, ¿no? 8 centímetros y de nuevo casi todo el territorio vascular de la arteria cerebral media. O hay algunos equipos que disponen de estos modos que se llaman Axial Shuttle o Shock Mode, ¿sí? Que lo que hacen es el equipo solo va alternando y va adquiriendo un corte arriba, un corte más abajo, un corte arriba, un corte más abajo, y van adquiriendo las 20 y pico de fases, ¿sí? En forma alternada, y luego generan un mapa de perfusión completo. Entonces, cuando uno tiene un equipo de estos, puede lograr la cobertura de 8 centímetros en una sola adquisición con una sola dosis de contraste de 40 mililitros. Y acá ya podemos responder a la pregunta que habían hecho: ¿qué es mejor, hacer la angio-TC y después la perfusión, o hacer la perfusión y después la angio-TC? Las dos cosas se pueden hacer, ¿sí? Hay que tener en cuenta que, como dijimos, para hacer la perfusión luego la angio-TC hay que dejar pasar por lo menos unos 2 minutos entre uno estudio y otro. En cambio, si uno lo hace al revés, puede hacerlo dejando pasar menos tiempo, pero 1 minuto hay que dejar pasar para que algo del contraste se lave. Yo prefiero principalmente, como lo hacemos acá, es hacer primero la angio-TC y después la perfusión, porque es la secuencia lógica y es la información que uno requiere primero, digamos. Uno primero prefiere confirmar si hay una obstrucción de un vaso de gran calibre antes de ver la perfusión. Evitamos la contaminación venosa en la angio-TC, sí, eso también es algo muy importante. Yo prefiero tener una imagen angiográfica bien en tiempo arterial, sin contaminación venosa. La angio-TC también puede guiar a la planificación de la perfusión, ¿sí? Y el bolus tracking también nos va a dar información sobre el retardo de bolo de contraste que podemos utilizar para planificar la perfusión. Y para ir cerrando, esto es a modo de ejemplo, un paciente con un protocolo de stroke adquirido en nuestra institución, ¿sí? En donde vemos el reporte de dosis, ¿sí? El reporte de dosis es algo que generan todos los equipos y que uno o queda en la consola o uno lo puede pasar al PACS, ¿sí? Pero es también un control de calidad de cuánto estamos irradiando al paciente, ¿sí? En este caso son 8 milisievert, lo cual representaría más o menos a 4 tomografías
computada de cerebro sin contraste o una tomografía computada de tórax, ¿sí? Es para tener una referencia en cuánto estamos irradiando y hacer un control de calidad, digamos, de la dosis efectiva que están recibiendo nuestros pacientes. Acá ya terminamos con esta sección. Podemos pasar a preguntas sobre estos temas o los temas que vimos también en la sección anterior para Tenemos luego pasar a hacer bastantes el... preguntas, si Bueno, querés, Peti, como dale. para ir viendo un poco. Tenemos algunas preguntas por ahí un poco más clínicas, otras un poco bien técnicas. Débora nos pregunta, y me parece una pregunta importante como para pensarla, porque a ustedes les debe pasar. Eh, Dice, le hacemos una tomografía a un paciente con síntomas de 1 hora de evolución y donde ustedes nos informan una franca hipodensidad. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué es la pregunta que por ahí nos tenemos que hacer? ¿Lo trombolizamos los clínicos? ¿Nos preguntamos los neurólogos? ¿Nos preguntamos lo trombolizamos? Y ahí, ¿cuál es en general la pregunta que ustedes nos hacen y nosotros le hacemos? Nosotros le preguntamos, pero Es una isquemia. ¿es una isquemia? Claro. ¿O tiene 1 hora? Claro, también sí, claro, están seguros del tiempo, ¿no? O como, no sé, asegurarse, digamos, la hora de inicio, no sé, es una pregunta importante porque si nosotros vemos un signo de, en tomografía computada que nos habla de una evolución, un tiempo de evolución distinto al que el paciente relata, es una buena pregunta. No sé cuál es la respuesta, pero creo que hay que ver, digamos, el grado de seguridad con la que el paciente lo cuenta, o si hubo testigos, o si el relato es confuso, entonces uno por ahí... eh, a ver, lo que hoy en día más se habla es para la determinación del tiempo de ACV, cuando estos ACVs del despertar, y que utilizamos también acá en Fleni, es lo que es el mismatch difusión flare, ¿no? Que a veces cuando, en general, la gran mayoría de los ACVs que tienen más de 4 horas y media de evolución, ya tienen manifestaciones en flare, o sea, hiperintensidad en flare, pero los que no, la gran mayoría, no todos, cuando tienen menos de 4 horas y media de evolución, no tienen hiperintensidad en flare. Entonces uno podría ir decir, bueno, ¿tiene mismatch o no tiene mismatch? Y decir, ¿está dentro de las 4 horas y media o no? En tomografía computada, digamos, esta es la evolución clásica o cómo se describe y realmente es como uno lo ve, ¿no? Sería raro que un paciente de 1 hora de evolución tenga una franca hipodensidad, eh, siempre y cuando hablemos de un territorio vascular, ¿no? Si me decís, yo tiene una franca hipodensidad, pero yo pienso que es otra cosa, bueno, debería decirte, no, mira, tiene una franca hipodensidad y tiene una lesión ocupante de espacio, claramente es otra la situación. Pero si hablamos de que tiene una franca hipodensia en un territorio vascular, y no sé, ¿a vos qué Y te yo creo parece? que la primera pregunta es eso, ¿es una CB? Y lo Claro, segundo es, si me dicen sí es una CB, es ir a repreguntar sí, el tiempo de evolución. Ir a repreguntarlo porque hay algo que no está coincidiendo con lo claro, que uno está viendo en las imágenes. Así que en, eh, en eso sí. Y nos pone después, Débora, y si esa imagen es una isquemia previa de, por ejemplo, hace ah, 5 días, porque ahí ok, sería otra cosa. bueno, Por bueno, ahí esa sí, pasa esto y sí, sí, reinterrogamos y nos sí, dice, sí, hace 5 días no pude mover el brazo, y esto claro, suele pasar, no pude mover el brazo, pero claro, después a la hora lo pude mover bien. Eh, sí, y sí, puede suceder que lo que estemos viendo fue lo de hace 5 días. ¿Eso puede ser contraindica el también, RTPA? Sí, contraindica el RTPA una CB de hace 5 días, porque tiene un alto riesgo de transformación hemorrágica. Clínicamente lo contraindica. Bruno nos pregunta, ante cubital derecho, el poner justamente el contraste, por más que el foco sea del lado derecho, el foco motor, si tiene foco motor. no sé, si te dificulta la evaluación del foco motor, porque después si va, No, no, si no, va a sí, restringirle el movimiento,
No, en realidad no debería No, restringirlo, de hecho no, salvo que uno le quede, digamos, dolor y que después, pero en realidad clínicamente no debería modificarlo. entonces sí, sí, yo diría que sí, digamos, salvo que uno esté todavía evaluando al paciente y le falte el brazo derecho, pero en general la recomendación es eso, es prima o se basa en el que cuando uno inyecta por izquierda, por brazo izquierdo, hay muchas veces, no en todos los pacientes, pero en muchos pacientes hacen mucho reflujo. Y de nuevo, no solamente es que el reflujo venoso, eh, digamos, interfiera, o uno sabe cuál es la vena y cuál es la arteria, uno lo puede diferenciar, pero a veces está tan concentrado el contraste en la vena que genera artificios. Genera artificios que complican la interpretación o la visualización de las arterias. Eso es lo que más molesta, el artificio, no tanto que uno no puede identificar cuál es la arteria y cuál es la vena, sino que genera artificio lo denso del contraste que queda en las venas a veces. Y aparte, uno pierde mucho contraste en la vena, se va mucho contraste por vena y queda poco contraste en la arteria, entonces tampoco logra una buena densidad en los vasos extra intracraneales, arteriales, ¿no? Y uno es ahí cuando ve esa imagen y dice, pero le hice un angiotomo y no me está permitiendo Claro. ver lo que quería Y ver. bueno, por eso, esa es otra cosa importante, porque realmente a veces hay casos muy llamativos y a veces nos pasa, a veces el paciente tiene una vía en vía a ver, uno intenta, digamos, pero a veces que no y tienen la vía en la izquierda y hay casos, no en todos los pacientes, pero hay casos que hay mucho reflujo. Y después uno tiene poco contraste en la arteria porque mucho se fue, porque es contraste denso que se fue directamente por vena. Y acá Marcelo nos pregunta, en un angiotomo de vasos de cuello e intracraneal, ¿es recomendable iniciar el barrido cráneo-caudal para evitar la contaminación venosa si lo hacemos caudo-craneal por No, el mismo tiempo que demora la serie? no, en general la recomendación es hacerlo caudo craneal. O sea, aparte, si uno utiliza esta técnica de bolus tracking, uno hace el traqueo del bolo, digamos, uno hace el seguimiento del bolo, un poquito antes de lo que quiere ver. Entonces, si uno quiere ver callado aórtico, va a ir a la raíz de la aorta. Entonces, si vos tenés que... es como que vos estás siguiendo el bolo, empezás a inyectar y cuando ves que está pasando el contraste, eh, disparás y vas siguiendo el recorrido del bolo de abajo para arriba, ¿sí? Acá en general no tenés, la circulación venosa viene después, así que si uno quisiera hacer una angiovenosa, por ejemplo, ese mismo paciente, una angio arterial y venosa, y ahí sí yo optaría, por ejemplo, hacer el barrido arterial, y eso es lo que hacemos, de caudo a craneal, y una vez que uno barrió todo lo arterial, después el venoso lo hace de cráneo caudal. Pero en algunas situaciones, ¿no? En el paciente donde uno no tiene tan claro si es un ACV isquémico o hay una trombosis venosa, digamos, en esos pacientes uno puede optar por eso. Y ahí sí uno optaría por hacer el barrido arterial caudocraneal y el venoso cráneo caudal. Perfecto. Y Matías nos pregunta, si tenemos un paciente en diálisis que tiene una fístula, ¿lo hacemos igual si la tiene en el brazo derecho? ¿Hacemos igual, Ah, lo ponemos ahí? y bueno, no. A ver, esto es una recomendación en el paciente que uno puede elegir, ¿no? De nuevo, no siempre se puede elegir y a veces el paciente viene y ya tiene una vía y bueno, uno lo tiene que hacer rápido y utiliza la vía que está disponible, sí, sí, sí. Y nos preguntan también, antes de la administración del contraste, Sí, ¿tenemos, debemos aconsejar algo para evitar efectos adversos? Y esa es una pregunta importante. Recuerden que esto es una emergencia. sí. Estamos ante una emergencia. ¿Tenemos que hacer algo? ¿Le tenemos que recomendar premedicación, por ejemplo? No, premedicación no se utiliza premedicación. A ver, la premedicación efectiva no hay que darla con mucho tiempo en general. Los esquemas de premedicación efectivos empiezan 12 horas antes del estudio. Así que darle un difenhidramina antes del estudio puede prevenir algún efecto adverso leve, pero los efectos adversos severos, que son los que nos preocupan, no los va a prevenir. Lo único que es importante es si el paciente tuvo una alergia a contraste iodado, bueno, claramente eso sería una contraindicación, eh, no sé si absoluta, pero al menos
a tener en cuenta, ¿no? Esa sería la única cuestión a preguntar o indagar antes de hacer la angio-TC o el estudio de perfusión con contraste iodado. Pero después no, de las indicaciones que se le dan a los pacientes, digamos, que puede sentir calor, pero no hay nada que vaya a... antes, ¿no? La pregunta es antes, que pueda, digamos, disminuir el riesgo, ¿no? No. Y no, en general no, nosotros no hacemos ningún tipo de premedicación en estas situaciones. Y la chance, la realidad de que tenga un evento adverso es Sí, extremadamente baja. Y el sí, sí, sí. beneficio de tratar a estos pacientes claramente supera al riesgo y por eso es que no se premedican a estos pacientes. Sí, sí, y por eso Excepto que les digan, tengo alergia al yodo. claro, claro, tal cual. Y a veces incluso a los contrastes iodados, digamos, y incluso muchas veces es importante, no siempre, y menos en esa situación de urgencia, ¿no? Se puede, pero a veces es importante a qué marca de contraste, ¿eh? Porque a veces no es el yodo, a veces es incluso algún componente de ese contraste, y no es específicamente el yodo lo que reacciona, lo que generó la reacción anafiláctica. Pero bueno, ahí sí habría que hacer, digamos, cuando uno tiene tiempo, digamos, en pacientes ambulatorios, uno puede incluso evaluar si es específicamente al contraste o al yodo, ¿no? Lo que es alérgico al paciente. Y de nuevo, sí, la tasa de reacciones adversas severas es uno en 1000 más o menos. De nuevo, en forma general, es menos para los contrastes más nuevos, los hipo o isosmolares no iónicos tienen menos tasa de reacciones adversas severas. Y dentro de las reacciones adversas severas, digamos, hay muchas reversibles, no todas tienen por qué terminar en la muerte, sobre todo si hay un equipo de emergentólogos o neurólogos o terapistas asistiendo al paciente, digamos, uno puede tomar medidas si hubiera alguna reacción adversa severa para estabilizar al paciente, ¿no? Es como, en general, las reacciones adversas severas terminan en la muerte cuando no hay una acción médica inmediata o apropiada para contrarrestarlas o atenderlas, ¿no? Y acá hay dos preguntas más y después ya seguimos con el taller de Aspect. Hay una que yo no la entiendo, pero espero que vos la entiendas porque tiene palabras que yo no conozco. ¿Cuál sería el Shelco? No sé si es una pregunta técnica o por ahí adecuado de colocar en enfermería. No sé qué es Shelco, por eso para Ah, los no, contrastes y la localización anatómica en los estudios radiológicos para el funcionamiento adecuado de los eyectores. Por ahí es una palabra que no usamos no, nosotros acá, Javier. Si la querés reformular, la vemos después. Por ahí era algo técnico que yo no lo sabía. no conozco tampoco yo. Ok, seguimos, pero Javier, si la querés reformular, adelante. Y Joel nos pregunta, Joel de Alataca, así que tenemos mucha gente joven acá, si podrías comentar sobre los protocolos que incluyen angiotomografía, sobre todo protocolos MIP y perfusión por tomografía al mismo tiempo y con la misma cantidad de contraste. Y Sí, dale. sí, a ver, uno cuando hace la perfusión en realidad uno está inyectando contraste y adquiere, como dijimos, algún sector o 4 centímetros o 8 centímetros del parénquima encefálico. Y básicamente la angio-TC es eso, digamos, es una fase, es una adquisición de tomografía con contraste, y con el contraste particularmente no en el parénquima o al menos el bolo de contraste dentro de la arteria. Entonces, cuando uno hace una perfusión, hay una de las fases de la perfusión, la fase del pico arterial, uno incluso puede ir retrospectivamente y decir, quiero generar una angio con esta fase específica donde tengo el pico arterial espectacular. Entonces uno puede hacer eso. Pero bueno, esa angio va a estar limitada. Primero que la técnica es distinta, porque la técnica del angio TC es mejor, la calidad de la imagen es mejor porque tiene una mejor técnica, le da más potencia al tubo. Como no tiene que repetirlo 20 veces, puede darse el lujo, digamos, de generar una imagen de mejor calidad. Y entonces la calidad angiográfica o la calidad de las imágenes angiográficas que uno puede extraer de la perfusión, la ventaja es que uno puede tener un tiempo arterial espectacular, ¿sí? Con el pico arterial y eso sí. Las desventajas es que va a ser de una menor calidad
y va a ser de un territorio vascular más pequeño, ¿sí? De nuevo, si uno tiene estos tomógrafos más nuevos que puede adquirir todos los 16 centímetros y que incluso incluir un poco de los vasos extracraneales, ahí es discutible si hace falta hacer las dos cosas, ¿no? Ahí quizá uno podría hacer solamente la perfusión y después de la perfusión extraer la fase de pico arterial y generar un angio con eso. Es una muy buena pregunta. Perfecto. Y acá, por la cucaracha, me dijeron que Shelco es el que nosotros conocemos como Avocat, es decir, Ah, ok. el catéter, así que en realidad esto se respondió, ¿cuál sería el Shelco o el Avocat para enfermería? Uno grueso, Sí, ¿sí? Justamente 18. 18, Sí. 20, y la localización, dijimos entonces, antecubital derecha. Preferencialmente a Sí antecubital se derecha, puede. ese sí se puede, sí. Eh, Así que si les parece, seguimos como para tener estos 15 minutos. Tenemos todavía algunas preguntas que vamos a intentar seguir respondiendo, pero como para mostrarles justamente esta herramienta interactiva para que ustedes puedan seguir utilizándola en sus casas a través de la página de la iniciativa Angels. Y que puedan seguir practicando. Justamente ese es el objetivo. Bueno, acá les muestro cómo acceder, ¿sí? Uno si va a la página de Angels y tienen que generarse un usuario y entrar al área de academia y pasar a esta herramienta. Sí, al menos esta es la que hay otros contenidos, pero de la que vamos a hablar ahora y les voy a mostrar algunos casos y cómo funciona y por qué es importante practicar si uno quiere, digamos, empezar o si uno tiene pacientes en su institución o quiere o va a empezar a trabajar en un lugar o van a empezar a- a realizar este tipo de tratamientos tiene que hacer un poquito de entrenamiento y realmente esta es una herramienta muy buena para entrenarse, para ver casos y sí, porque realmente requiere entrenamiento. Así que pasan a esta herramienta, sí, y ahí se las voy a mostrar. Lo único que les voy a pedir es... Ahí ven mi pantalla. Mai, ¿me puedes confirmar si se ve? Y se ve Ok, perfectamente. perfecto. Entonces, dentro de la página, vamos acá a la Hablé estando academia. muteada, así que sí, se ve perfecto. Perfecto. Y Esto, sepan acá... que ah, Hernán lo tiene en inglés, que ustedes lo pueden poner en castellano podemos... también, en español. Ahí estamos. Y vamos a la herramienta de simulación. Esto uno también se entrena, después de completar una cierta cantidad de casos puede descargar el certificado. Y uno tiene una gran cantidad de casos, creo que son como 80, ¿no? 80 casos. Todos, entiendo, no los hice todos todavía, pero son pacientes con isquemias en territorio de arteria cerebral media y uno entra a cada uno de los pacientes y va a tener de un lado la tomografía sin la anotación o sin la delimitación de las áreas aspects y uno lo que tiene que es evaluar las imágenes, ¿sí? Uno al pararse sobre cada una de las regiones le da el recordatorio de cómo es el nombre de cada una de esas regiones. Y uno lo que tiene que hacer es ir evaluando paciente por paciente, ¿sí? Y ir seleccionando si los signos de isquemia están del hemisferio derecho o el izquierdo, si es un aspecto en 10, de 10 digamos que el paciente no tiene ninguna afectación isquémica,
o no se puede puntuar. Y en caso de seleccionar que es izquierdo-derecho, digamos, hay que marcar cuáles son las áreas con signos de isquemia. Por ejemplo, de este lado, en este paciente tenemos, de nuevo también podemos cambiar las ventanas de visualización. Acá tenemos la ventana de visualización de parénquima o cerebro convencional. Podemos poner esta ventana que sería la ventana de stroke con alto contraste. Fíjense acá cómo cambia, ¿sí? Este es un nivel de 40 y un ancho de 80, que es la ventana de visualización de parénquima cerebral normal. Y acá lleva a un nivel de 35-35. Sí, hay a quienes les gusta 30-30, pero la verdad que no cambia mucho. Pero estas son las que se llaman ventanas de stroke, ¿sí? Que generan más contraste entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Y fíjense, por ejemplo, acá, en este paciente, en el nivel ganglionar, ¿sí? Los hallazgos a veces son muy sutiles, ¿sí? Pero fíjense como acá el lenticular y el caudado se pueden delimitar mejor, ¿sí? Que del lado izquierdo. Y acá de nuevo, no es que veo una hipodensidad del lenticular izquierdo, pero hay como una pérdida de diferenciación del lenticular, de la sustancia blanca subcortical y de la ínsula, y del brazo anterior y posterior de la cápsula interna. Lo mismo del caudado. Fíjense que acá la cabeza del caudado derecha, como está mejor delimitada, cuando del lado izquierdo no está tan bien delimitada, ¿sí? Entonces, por eso es que acá, en este paciente, yo había puntuado que tenía afectación del núcleo caudado, del ribete insular también. Fíjense acá cómo se ve la diferenciación córtico-subcortical. Incluso acá, esto que les está marcando ese puntero de 35, 36 es la densidad puntual en cada uno de esos píxeles que estoy viendo. Y como acá incluso se puede ver una diferencia, ¿no? Pasamos de una densidad de 35 a una densidad de 30. En cambio acá ya hay una pérdida de diferenciación. Esto tiene una densidad más parejita. Pero visualmente también uno lo puede ver. Uno puede delimitar acá la corteza de la sustancia blanca subcortical, en cambio del lado izquierdo no. Por eso es que yo había puntuado a la ínsula, al lenticular y a la cabeza del caudado, ¿sí? En este paciente. Pasamos a otro paciente. La idea es ver algunos casos, pero la idea principal era mostrarle las herramientas para que después cada uno practique, ¿sí? Está del lado izquierdo, ¿sí? Fíjense que a veces también este concepto de que uno no tiene que tener por qué tener todo esa área afectada, sino puede ser parcialmente, ¿no? Bueno, en este caso es interesante para mostrarles eso. De nuevo pasamos a una ventana de alto contraste. Y fíjense que acá uno ve toda la ínsula, una buena diferenciación córtico-subcortical. O al menos puede seguir la corteza en forma continua. En cambio, de este lado, si se fijan, acá vengo siguiendo y acá no. ¿Sí? Acá hay un giro de la ínsula que perdí. Y doy un corte más arriba y lo mismo. ¿Sí? Acá hay un área de la ínsula anterior, ¿sí? Que hay una pérdida en la diferenciación. Y ahí a veces es eso, digamos, es un signo de isquemia, no compromete todo el área delimitada, pero ya con eso es suficiente como para que uno considere esa área o reste un punto por esa área, ¿sí? Y lo mismo lo otro que les decía, digamos, uno tiene que evaluar no solamente un corte acá y un corte a nivel ganglionar y un corte a nivel supraganglionar, ¿sí? Uno tiene que evaluar todos los cortes como los marca acá, digamos. Esto en realidad no son como delimitaciones de una superficie, sino que es como un volumen, es como si fuera cada una de estas áreas es un volumen, ¿sí? Que incluye varios cortes. Fíjense cómo van hasta la convexidad, ¿no? Este territorio M4, M5, M6, y lo mismo los territorios ganglionares, el caudado o de la cápsula interna, abarcan varios cortes, ¿sí? Entonces, si yo veo una hipodensidad en el brazo posterior de la cápsula interna en dos cortes, voy a restar un punto del aspect por esa área. ¿Se entiende ese concepto? Podemos ver algún caso más. Esto sería... Mientras Hernán muestra casos, creo que Sí, una de las cosas que mientras yo hacía también este curso, el WOW, me hizo darme cuenta es qué difícil que es ver imágenes aisladas cuando uno no tiene la clínica. Tratar de encontrar
justamente solamente ver eso cuando uno no lo puede correlacionar con la clínica. Y siendo neuróloga y teniendo un imagenólogo, un radiólogo al lado, entonces qué importante poder trabajar en equipo, porque muchas veces el clínico solo, el que está viendo al paciente, no tiene la experiencia para ver las imágenes solo si no está entrenado, pero es el que está viendo al paciente. Y tenemos al radiólogo, que es el que mejor ve imágenes. Pero qué difícil es verlo si no está viendo la clínica. Entonces hablemos entre nosotros, trabajemos en equipo, diciéndole, el paciente tiene esto, entonces estoy esperando ver algo en esta localización. Entonces es mucho más fácil Sí, focalizarse que verlo a ciegas. Si trabajamos juntos, probablemente lo hagamos mejor y más rápido. sí, sí. La verdad que sí, que creo que es esencial, ¿no? Conocer, tener datos del paciente. Si bien a veces uno es bueno hacer el ejercicio de mirar las imágenes a ciegas de datos clínicos, no a ciegas de las imágenes, pero en algún punto hay que correlacionar, ¿no? Y ver, digamos, la probabilidad de esos hallazgos. Es muy difícil evaluar estas imágenes. Y bueno, estos casos, digamos, están buenos, pero a veces el no tener el dato clínico hace que el entrenamiento sea mejor, porque es más exigente realmente, porque uno Ujú. muchas veces usa la información clínica para ir a buscar, ok, si a mí me dicen que Es tiene cierto. una Y sesgarse. hemipalesia facioracranial derecha, también dice desgaste, ¿no? Así también uno tiene mayor cantidad de falsos positivos, ¿no? Pero como herramienta de entrenamiento también es bueno decir, si uno después te dan la devolución de cuál fue las áreas afectadas, evaluarse y probarse, porque la verdad que no es como uno trabaja habitualmente sin datos clínicos, sobre todo en un paciente con una sed en ventana, pero ponerse en esa situación de decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las áreas afectadas sin saber ningún dato clínico? Es un desafío. En este paciente, por Totalmente. ejemplo, que yo no lo había evaluado, no lo había visto, pero al menos no le veo ninguno de los signos clásicos de isquemia aguda, pero sí, por ahí esto está bueno como me viene para mencionar o hablar de algunos signos de isquemia más crónica, ¿no? Como había habido una pregunta, que qué pasa si me informan hipodensidades manifiestas o marcadas y que, bueno, hablan más de lesiones crónicas. Acá este paciente tiene hipodensidades en ambas coronas radiatas y que hablan de signos de microangiopatía crónica, quizá alguna secuela vascular, pero parecen ser más principalmente secundarias a microangiopatía crónica y quizá no tiene signos de isquemia aguda. Pero bueno, de nuevo, ahí está el interjuego entre el clínico y el radiólogo para hacer una correcta interpretación, ¿no? Porque si la lesión no coincide con la evolución del paciente, ni tampoco coincide con la localización o la correlación entre la anatomía y la clínica, uno va a subestimar eso, ¿no? Perfecto. Así que Y a ver, creo que estamos justo en tiempo, logramos mantener a todos con mucha atención sí, porque somos 370 personas. En Argentina son casi las 9 de la noche. Sé que en Colombia, en Chile son las 7 de la tarde. Así que, Hernán, te agradecemos un montón porque creo que aprendimos un montón de un tema que es espinoso, nos cuesta a todos. Así que te seguiremos molestando como para seguir cuando quieran. aprendiendo. Eh, a todos les recuerdo que les vamos a enviar en los próximos días el certificado por mail y junto con el certificado les vamos a enviar también la grabación de la charla como para que puedan volver a revisarla, volver a ver las imágenes y los invitamos a que también puedan explorar todas estas herramientas con sus equipos de trabajo para que puedan seguir justamente trabajando y perfeccionándose para poder tratar mejor a sus pacientes. Así que les agradecemos nuevamente por estar acá. Los invitamos a que se registren en la página porque al estar registrados les van a llegar también todos los otros talleres y capacitaciones que hagamos, les van a llegar avisos de ACV en el ámbito prehospitalario, en el ámbito intrahospitalario,
capacitaciones específicas para enfermería, para primeros respondedores y muchas actividades más que estamos planeando. Así que muchísimas gracias a todos. No sé, Hernán o Dayana, si quieren decir algo más. No, también la verdad que agradecer por conectarse y quedarse hasta el final. Fueron 2 horitas y, bueno, muy bien aprovechadas y no, esto, es de gracias por conectarse y mantenerse atentos y hasta el final de todo el taller. Muchísimas gracias a todos. Recuerden que para ingresar a la página pueden poner directamente en Google, ponen Iniciativa Angels y la primera opción que les va a dar va a ser justamente la página de la iniciativa y el registro es completamente gratuito. Así que muchísimas gracias a todos y nos estaremos encontrando prontamente. Hasta luego.